Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Hoy vamos a hablar sobre la biografía y obra de Roland Barthes. Barthes es un semiólogo moderno, uno de los más importantes de los últimos tiempos. Nació un 12 de noviembre de 1915 y falleció el 26 de marzo de 1980. Es uno de los semiólogos de la era moderna. Falleció a los 64 años de edad por atropellamiento. Fue sepultado en Urs, Francia. Su lengua materna fue el francés. Fue educado en principio en la Facultad de Artes de París, Liceo Louis Le Grand. Roland Barthes fue un ensayista, crítico literario y semiólogo. Barthes fue parte de la escuela estructuralista. Estuvo influenciado por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Emily Benveniste y Jacobson, así como por el antropólogo Levi Strauss. Criticó los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Tuvo Barthes una intensa producción literaria, experimentando así diversas evoluciones. Su primer ensayo lo escribió en 1953, El grado cero de la escritura. Luego siguieron otros trabajos para finalmente, luego de varias críticas también recibidas, publicar Sistema de la Moda, una lectura de Balzac. Su estilo, enfoques e intuiciones transformaron radicalmente la mirada de sus lectores. Sus textos de una gestación y digestión lenta pudieron descifrar la complejidad de vivir en sociedades que dicen mucho de sí mismas a través de la multiplicidad de signos que emiten. Su pensamiento nunca dejó de ser luminoso, aun cuando su trabajo lingüístico y el vocabulario que utilizaba contribuyeron a veces a ocultarlo un poco. Su originalidad, sin embargo, residía en esa capacidad de incorporar con absoluta libertad y avidez los soportes teóricos que frecuentaba. ¿Cuál es el rastro dejado por Barthes a más de 30 años de su muerte? A la hora de un balance, se podría pensar su obra como la travesía de una escritura. Fue ante todo un escritor que introdujo la literatura en las ciencias humanas, que aportó mucho a la semiología, al análisis de los textos, a la lingüística y a la sociología. ¿Pero qué es el signo para Barthes? Para él es una entidad de dos caras que confluyen en el proceso de la significación. Para él, nexo entre significante y significado en la lengua es contractual en principio, pero establecido por un contrato colectivo inscripto en una temporalidad amplia. En otras palabras, para Barthes, ese nexo que existe entre algo que es el significante y el significado es un contrato entre personas, es decir, nos llega por convención porque así lo hemos decidido y así lo hemos utilizado a través del tiempo. Es a través de este contrato colectivo que los signos producen significación. Cuando él dice que el mundo está lleno de signos, dice que son necesarios para representar las cosas y necesarios para que el hombre se pueda comunicar. Cuando él dice que el mundo está lleno de signos, dice que son necesarios para representar las cosas y necesarios para que el hombre se pueda comunicar. Las principales obras de Roland Barthes. Sus principales legados son Mitología, en el año 1957, Fragmentos de un discurso en 1977, La cámara lúcida, donde se analiza la fotografía, la imagen, la semiótica de la fotografía, que fue publicada en 1980. La muerte del autor en 1967. El placer del texto en el año 1973. Y Sistema de Moda en 1967. Para analizar la vida, la obra de Barthes, llevar algunas entregas, entonces estaremos hablando de ellas más adelante. Y para terminar este material, en su primera entrega, y para entender de dónde y cómo nacen las ideas de Barthes, tenemos que definir necesariamente al estructuralismo. A lo que es estructuralismo, este es un movimiento que se centra de manera especial en la ciencia, en cómo conocemos
desde una perspectiva social. Sus trabajos se caracterizan por darle un papel muy importante al lenguaje como elemento vertebrador en el desarrollo de nuestra actividad. Y así conocimos la vida de Roland Barthes, uno de los más prolíficos autores de la semiótica. En las próximas entregas iremos hablando más de este pensador francés.